Hola con todos nuevamente, mi nombre es Junior. Hoy vamos a hacer un reporte, un informe sobre una base de datos. Y para esto, como bien se sabe, se utilizan programas de análisis de base de datos, ¿no? En este caso vamos a utilizar el programa IDEA, que es creado por una compañía de auditores conjuntamente con Microsoft. En tal caso, pues está diseñado especialmente ah, para procedimientos de auditoría y como tal es un programa de análisis de base de datos. Entonces, lo que vamos a analizar va a ser la siguiente carpeta. Tenemos la práctica 04, que es idea texto. Bueno, está en formato TXT. Y como dato, el programa puede analizar base de datos, ya sea en TXT, en Access, entre otros formatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a usar el TXT que estamos mostrando y se hace de la siguiente manera. Por lo menos vamos a importar, vamos a empezar con la importación y para eso nos ubicamos en la parte donde dice escritorio. En esta parte nos bota una ventana que se llama asistente de importación y como se pueden ver tienen algo de 7 o más formatos, entre los cuales se encuentran de base, por ejemplo, informes de Adobe PDF o Microsoft Access, Excel e incluso SAP y TXT o XML, entre otros, ¿no? Entonces nosotros vamos a centrarnos únicamente en TXT, ¿no? En formato de texto. Para ello vamos a hacer la búsqueda en nombre de archivo y podemos encontrar eso en el escritorio, ¿no? Que decía práctica 4. Para esto nuevamente seleccionamos el formato TXT y le damos siguiente. Esta longitud pues es delimitada, normalmente le podemos dar siguiente. Y aquí la forma en que se separan los campos dentro de este formato TXT, vamos a colocar como tabulador, ya que se nos va a hacer un poco más fácil también realizar el reporte, el informe. Le damos siguiente y podemos seleccionar aquí, colocar los nombres, ¿no? De cada campo que se está seleccionando. En este caso hay algo de 3, 6, 10 campos. Entonces, cada uno colocamos el nombre. Por ejemplo, aquí dice número, fecha, código, etcétera, etcétera. Pero normalmente tiene que estar aquí arriba, donde dice car 1, car 2, car 3, etcétera. Entonces, colocamos el número. Normalmente IDEA no acepta que estos campos contengan aparte de textos, ¿no? No se pueden colocar estos caracteres especiales como menciona aquí. Sin embargo, puede que lo mantenga. Entonces, una vez que seleccionamos el nombre, le podemos poner descripción o no. Eso depende ya. Es libre en ese caso, ¿no? Porque solamente se necesita que nosotros podamos describir si es que algún campo no se entendiera. El tipo de campo que es va a depender también de los datos que se colocan en dichos campos o en los registros, y en este caso es numérico. El número de decimales es 0, por lo que es correlativo. Entonces seleccionamos el siguiente, que es car2, y nos va a aparecer un informe de que no se pueden colocar caracteres especiales. El nombre del campo proporcionado es incorrecto. Pero le damos a aceptar y vamos a ver cómo queda al final, porque de igual manera el informe va a salir con este campo que estamos colocando. El campo 2, claro, es fecha, ¿no? Entonces colocamos la fecha. En esta parte va a ser con tipo fecha, tiene carácter numérico, fecha y hora, ¿no? Entonces podemos colocar y el tipo o la máscara de la fecha se va a determinar por día, mes y año. Entonces, al colocar día, mes y año, sabemos que es necesario colocar doble en cada uno. La descripción lo vamos a dejar así.
En el siguiente vamos a colocar el código. El código. Nuevamente este carácter es de tipo numérico y el decimal es 0. En el siguiente el comprobante de pago. En este caso el informe TXT está con una barra invertida, pero en este caso lo vamos a colocar con un subguión. Esto con fin de que el programa nos bote nuevamente el error que nos apareció en el campo de numeración, ¿no? Correlativo. Le damos en siguiente. Recordemos que en este campo de comprobante de pago el tipo es un carácter. Nuevamente en razón social. La descripción lo vamos a dejar así, en este caso también es carácter, por lo que es por lo que notamos no son nombres, utilizan letras, a veces números. Entonces si seguimos con el campo de cantidad, en este caso son de tipo numérico, el campo es de tipo numérico y tiene 0 decimales a la derecha. La descripción lo vamos a dejar así. Y pues seguimos con el campo costo unitario. De igual manera vamos a colocar costo unitario como un subguión distinto a lo que estaba inicialmente dentro del formato TXT. Este va a ser de tipo numérico y de forma automática detecta el programa que tiene unos decimales de 2 hacia la derecha, ¿no? Por ser un valor numérico denominado en soles. Asimismo el campo de valor también es con tipo numérico y los decimales lo identifican. El campo de IGB de igual manera numérico y el campo 10 que es el precio numérico. Entonces ya teniendo todo esto, retrocedemos justamente para eliminar esta primera fila de fecha, número, código. Ponemos acá primera fila visible, son nombres de campo. Entonces al dar clic notamos que se elimina esta parte y al dar siguiente ya no aparece aquí. En todo caso estaríamos ya colocándolo en la parte superior de los registros que tiene de ahí. Le damos siguiente. En esta parte se pueden agregar más campos al archivo que se está importando, pero no es necesario en este caso. Le damos siguiente y se puede hacer una descripción de una ecuación. Esto con el fin de determinar o identificar ciertos campos, ciertas características que queremos que el programa nos bote con respecto al dato, a la base de datos que estamos importando. Pero en este caso no vamos a escribir nada, así que le damos siguiente. Y por último, esta parte también lo dejamos así. Y esta definición se está guardando justamente en este campo, que es lo podemos guardar en el escritorio en la práctica 04, con un nombre, digamos, práctica 04. Entonces al guardar se identifica y podemos dar finalizar. Una vez que tenemos eso, el programa ya lo ha importado y podemos ver que tiene un sinfín de campos. En este caso tiene 10 campos. Ya una vez que se ha importado, podemos notar que los campos que hemos seleccionado, por ejemplo fecha, número, código, comprobante de pago, razón social, todas ellas ya están identificadas correctamente. Y el número de registros pues corresponde a 200. Tenemos 200 registros y 10 campos. Entonces, seguido de esto se pueden hacer ciertos análisis utilizando las propiedades de la base de datos
o haciendo el análisis aquí en la pestaña de análisis directo, etc. Sin embargo, para este primer video vamos a realizar la exportación de un informe. Para ello damos un clic dentro del campo y nos ubicamos aquí en crear informe. Ahí el asistente de informes nos indica las características que puede tener nuestro informe. En este caso preguntan qué tipo de informe se desea crear, puede ser horizontal o vertical. La diferencia es que en el vertical, por ejemplo, los campos que se seleccionan aparecen verticalmente y en el horizontal aparecen de manera horizontal. Y por lo tanto, pues los datos que se están determinando van a aparecer horizontalmente. Nosotros queremos, es más fácil identificar cuando es un campo o el tipo de informe horizontal. Para este caso vamos a utilizar un informe existente o en todo caso crear un nuevo informe. Eso va a depender de cada uno. De hecho no hay ninguna diferencia, sino que a medida que va pasando o a medida que vamos avanzando en el asistente nos va indicando los campos o los detalles que queremos agregar. Para este caso vamos a desmarcar esta parte, mostrar número de registros, con el fin de que si nos fijamos aquí en la parte izquierda del cuadro de datos, podemos ver el número de registros, es decir, 1, 2, 3, 4. Es distinto al número correlacional que estamos colocando ya como base de datos. Entonces, mostrar número de registros se refiere justamente a este campo que se está encontrando dentro de los datos que hemos importado. Entonces no vamos a necesitar eso. Incluir la base de datos de informe entonces permitir que los encabezados ocupen varias líneas depende, y esa es cuestión de cada uno. Creo que más que nada por el hecho de que nuestro informe salga correctamente. Entonces digamos que lo seleccionamos, le damos siguiente. Y en este caso pues nos muestra la cantidad de campos y cada campo tiene su forma de colocar dentro del informe. Imaginemos un cuadro, una hoja en A4 y pues en este caso se van a colocar la alineación de cada campo, derecha o izquierda. Esto con respecto a los registros que se están haciendo. Y en la fuente de los encabezados podemos colocar en negrita, sin negrita. Vamos a colocarlo en semi negrita y en calibre. ¿Está bien? Entonces podemos colocar en normal, negrita. Tamaño 9, aceptamos. Todo esto se va a correr para todos los campos. Podemos identificar, por ejemplo, que el campo cantidad está en calibre negrita 9. Pues, en todo caso, si es que modificas uno de ellos en la fuente, se modifica para todos los campos. Entonces, por ejemplo, el número en la alineación se encuentra a la derecha, porque es el tipo es numérico, la fecha a la izquierda, el comprobante de pago a la izquierda. Por ejemplo, valor, que es numérico, costo unitario, valor, IGB, precio, es siempre a la derecha. Razón social a la izquierda, por el mismo hecho de que el campo es carácter. Entonces le damos siguiente, y en este caso pues es importante notar que el informe que se está realizando lo vamos a hacer de acuerdo a las necesidades que queremos notar dentro de él. Entonces aquí podemos seleccionar los índices, sin embargo por ahora no se encuentra porque aún no hemos seleccionado los campos y la dirección que se va a hacer. Por decir, el campo que vamos a necesitar para este informe, vamos a seleccionar el campo razón social y seguido de fecha. Entonces en ambos casos van a ser ascendentes. Entonces por decir, ¿no? Nuestro informe al querer imprimir, primero va a seleccionar la razón social como prioridad desde la primera hoja hasta el final, sin importar el número correlativo,
de igual manera la fecha. Entonces, de acuerdo a esos dos criterios de razón social y fecha, nuestro informe se va a realizar. Le damos siguiente. En este caso, pues los saltos de campo que queremos realizar, podemos poner, seleccionamos el salto de campo y en este caso seleccionamos, por ejemplo, el número de registros en salto. Este campo número de registros en salto se refiere a que una vez que se haga el salto de página o el salto de registro, va a aparecer el número de registros que se está haciendo hasta ese momento. Entonces esto podemos seleccionarlo y colocar. Más adelante vamos a explicar cómo ha funcionado o en qué momento vamos a anotar dentro del informe. Mostrar salto de línea. Este campo, esta pestaña se refiere a que una vez que se haga el salto vamos a encontrar una línea justo debajo de donde se ha hecho el salto, ¿no? del momento. Y mostrar salto inicial, podemos mantenerlo también. El color de texto, el fondo del texto, eso ya depende de cada uno, y la fuente, pues normalmente colocamos en negrita y en tamaño 9 y aceptamos. Eso depende de cada uno. En campos para el total, básicamente se refiere a esta cantidad. Por ejemplo, si tenemos un campo de carácter, no podemos colocar un campos para total porque no es un campo numérico, no es un campo de tipo numérico. Sin embargo, podemos colocar para valor, IGB y precio. En este caso, como son campos numéricos, también conllevan una sumatoria total. Entonces, por cuestión de didáctica, vamos a colocar para estos tres campos valor, IGB y precio. De igual manera se pueden colocar el color de texto, el color de fondo y la fuente que se está realizando. Es normal, pero vamos a colocar como seminegrita y aceptar. En este caso, mostrar sombreado, en todo caso se refiere a que una vez que se tenga el saldo de los totales, o sea, la sumatoria de los totales, ese monto va a estar sombreado, como lo haríamos en Excel, por ejemplo. Si nos fijamos acá en el fondo, sí aparece el sombreado. Usar símbolo de moneda, eso depende de cada uno porque está determinado para que la moneda esté en soles, ¿no? Entonces le damos siguiente y seleccionamos los campos para la suma total. Esto, una vez que se termine el informe, los 200 registros, entonces ahí se van a poder observar la suma para los campos de total. El anterior justamente era para que notemos los totales en el momento en que se realicen los saltos de página. Entonces seleccionamos nuevamente en estos tres valor, IGB y precio, porque ese es lo que queremos ver, ¿no? De igual manera, mostrar sombreado, símbolo de moneda, depende de cada uno. Seminegrita y aceptamos, ¿no? Siguiente. Para este caso vamos a imprimir la portada. ¿Por qué? Justamente porque aquí vamos a colocar el informe de ventas, digamos. Entonces el comentario podemos poner práctica 4, práctica 04. El preparado por, en este caso va a ser el Muñoz Estrada. En el encabezado vamos a colocar departamento de ventas. Departamento de ventas. En el pie de página, informe de ventas. Entonces la fuente de la portada, por ejemplo, podemos colocar en negrita, tamaño 14. Aquí está el ejemplo, el alfabeto que se puede notar, y aceptamos. Nuevamente para la fecha podemos mostrar en la parte superior derecha o en la parte superior izquierda, en la parte inferior derecha o izquierda también, o simplemente no mostrarlo. De igual manera para este caso vamos a mostrar en la parte superior derecha, en ambos casos tanto fecha y hora, y la fuente y el encabezado vamos a colocar en normal tamaño 9 y aceptamos.
Mm, Entonces finalizamos y nos bota un informe de desea ver preliminarmente el informe que acaba de crear. Entonces le damos que sí y podemos notar que por ejemplo el informe de ventas es el título que hemos colocado ya en la última parte, el creado por, y la práctica 04 que son los comentarios. Eh, Podemos dar página siguiente, página anterior, etcétera. Pero en este caso, para notarlo mejor, vamos a imprimir y vamos a mandar lo que nos crea un PDF. Vamos a seleccionar la práctica 04 y le colocamos informe de práctica 04. Entonces aceptamos y vamos a ver el informe que se ha generado a partir de esta base de datos con el programa IDEA. Entonces, si vemos, tiene el título o la portada, informe de ventas, es algo básico, ¿no? Como la siguiente página, hemos visto que en la parte, en el encabezado de este departamento de ventas, la fecha y la hora, como hemos seleccionado, está en la parte superior derecha en ambos casos. Y en esta parte podemos ver el número correlativo, la fecha, el código, el comprobante de pago, razón social, cantidad, costo unitario, valor, IGB y precio. A lo que me refería en el inicio justamente del asistente de informes es que al costado del número correlativo aparece el número de registro. Entonces está aquí justo en el costado izquierdo del número estaría apareciendo MR, el número de registro. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces justamente eso es lo que evitamos al momento de seleccionar o de deseleccionar el campo de no poner el número de registros. Entonces podemos ver aquí también la línea del salto y el total de registros que existe al final de la línea de salto. Son 16 registros hasta aquí y el monto 00. Ahora, la razón social podemos encontrar que es Comercial Huancayo CRL. Entonces ese es el primer filtro que pusimos para que nuestro informe pues pueda ser emitido y seguido de la fecha. En este caso la fecha es del 1 de septiembre, de agosto y septiembre. Entonces en ambos casos pues se ha filtrado de acuerdo a fecha y de acuerdo a la razón social. Y si podemos ver el número no toma mucho en cuenta. Por ejemplo, aquí se encuentra el registro número 151, el 32, el 152, el 53, el 103 y así seguido sin importar el número correlativo. Si nosotros hubiéramos querido, hubiéramos filtrado de acuerdo al número y hubiera aparecido el número correlativo 1, 2, 3, 4 hasta el 200, pero no quisimos eso. Entonces el filtro se encuentra aquí, en razón comercial, en razón social y la fecha. Entonces, en la parte inferior se pueden ver también el pie de página que es informe de ventas y como parece, pues IDEA nos automáticamente coloca solo para fines de demostración. En este caso podemos ver todo, todo el informe. Entonces lo que también mostrábamos era que la suma de los totales y la suma del total del informe, ¿no? Y en este caso vamos a anotar esto. Por ejemplo, para este caso resaltado es primero la suma de los totales con respecto a este campo, es decir, al salto. Aquí tenemos una línea y nuevamente encontramos aquí la suma de los totales. Nuevamente el campo de igual manera ahí. Entonces la suma del total se encuentra aquí. Este es el total. Entonces en ambos casos pues es un campo distinto en el que podemos notar que se ha hecho la sumatoria en valor, IGB y precio, justamente en los tres campos que habíamos seleccionado con anterioridad. Si hubiéramos seleccionado el costo unitario, también se hubiera hecho la sumatoria aquí en esta zona,
y la cantidad de igual manera, ¿no? Pero solamente requerimos del valor IGBI precio. Entonces estaríamos terminando con ese informe y adicionalmente IDEA guarda la base de datos aquí en el texto número 4. Entonces si lo cerramos, por ejemplo, normal estaría aquí en doble clic y nuevamente se abre. Entonces, en otro video vamos a explicar cómo se hace el análisis dentro de este campo, dentro de IDEA, haciendo uso de las propiedades o haciendo uso del análisis eh, de esta base de datos. Muchas gracias, hasta la próxima.